Tardes, mi nombre es Gerald Toledo y a continuación voy a explicar la práctica número uno, tiristores SCR. Inicialmente me planteé resolver lo que es el segundo circuito que se proponía en la actividad, que era rectificador de media onda controlado por SCR. Entonces, en la descripción del esquemático, básicamente es diseñar un circuito que rectifique una señal que entra en corriente alterna y la convierta en corriente, digamos, la rectifique a media onda. Prácticamente anule el ciclo negativo y permita el paso del ciclo positivo. Eh, se presenta también con diodo, y pues la fuente de 120 voltios. Acá presento lo que es el esquemático del circuito, que básicamente es, acá se ve mejor, es una resistencia de 10K, un potenciómetro de 100K, un capacitor de 0,1 microfaradio, una fuente de 120 voltios, que acá con amplitud de 180 y frecuencia de 60 Hz. Este, eh, pues un switch o un interruptor, un DIAC, un tiristor T106 de 1, y una lámpara como elemento de carga. Y pues el osciloscopio para hacer la medición en la salida y verificarle el comportamiento de la onda. Eso es lo que concierne al esquemático. Luego pues viene lo que es la simulación. En este caso inicio la simulación y presento lo que es la señal. Esto es una señal sinusoidal. Acá se presenta lo que tiene que ver en qué forma, cómo son los picos, la media onda, básicamente, y se logra la rectificación de lo que es la media onda. Si yo varío pues el potenciómetro, entonces la forma de esa media onda cambia de esa manera y hago los cálculos para esos valores. Así que acá presento la media onda a 100% de los 100K del potenciómetro y a 10K. El circuito, este es un circuito en el que fluye la corriente de la siguiente manera. Esto es una fuente de corriente alterna. eh, Acá hay un conjunto de elementos en serie, el potenciómetro, la resistencia de 10K, a un valor de frecuencia de 60 Hz. En el día lo que hago es lo siguiente, fíjese que a menor, a 0% de potenciómetro la intensidad cambia, el comportamiento de la señal cambia. Y a 100% pues hay mayor iluminación en la lámpara porque se permite una mayor amplitud de la señal, un comportamiento más amplio. Pues esta alimentación, cuando abro el circuito acá, pues se abre completamente el circuito. Y cuando lo cierro, si el potenciómetro está en cero, entonces la corriente fluye por acá completamente, con un mínimo voltaje hacia la lámpara, ya que acá básicamente a 0% fluye solo la corriente por esta rama, por esta malla. Y cuando lo coloco a 100%, pues entonces ahí sí hay mayor oposición de la corriente y ella fluye por el tiristor, dispara el tiristor, lo pone en continuidad y permite el flujo de la corriente a través de la lámpara. Comprendiendo de que eso se da siempre y cuando la corriente que pasa sea la corriente de disparo del tiristor, que es controlada mediante este día para permitir el flujo de la corriente. Pues básicamente en eso consiste este circuito. Acá lo presento. Acá puedo ver las señales. Allí en el osciloscopio le modifiqué un poco lo que es el rango del tiempo para ver todas las señales, que acá también la podemos ver. Acá lo amplifiqué un poco más, a 2, a 1, a 0,5, pues, y aquí a 50 milisegundos. Pues allí presento la señal, que es lo que es la simulación. Acá doy una breve explicación, que es la que di a continuación. El pulso de salida y la protección del CSR, tanto el capacitor como la resistencia están para proteger el tiristor, el SCR. Hago los cálculos de esta parte, calculo la frecuencia, que es 2pi por F, entonces son 376 radianes por segundo. Calculo el ángulo de disparo para una resistencia 40K. Y estoy colocando, hice el cálculo para una condición casi intermedia, 40%, y la resistencia a una frecuencia de 60 Hz y un capacitor de 0,1 microfarad.
Calculo la reactancia capacitiva, que es XC en el capacitor, que es de 0,1 microfaradios. Acá está el valor, desfasado 90 grados. La impedancia de entrada, que es debido a la resistencia y al capacitor. Acá estamos, donde son los 40 de la resistencia, más, y aquí calculo la tensión a la que el capacitor permite el disparo de la puerta del SSR, eso al 40% de, de, de resistencia. Acá me da el ángulo de disparo que es menos 56,45 grados. Luego lo hago una resistencia de 0K, que es básicamente la que está en la resistencia de 10K, 0% del potenciómetro. Calculo la reactancia capacitiva, acá la presento, la impedancia de entrada, que es básicamente la de arriba, aquí serían 10.000 menos la reactancia capacitiva. Calculo la tensión en la que el capacitor permite el disparo, que es a 120 porque lo calculé a 120, que sería la reactancia capacitiva entre la impedancia de entrada, que es esta, menos 20,66 grados me da, a 112,29 a un ángulo de menos 20,160. El cálculo del ángulo de disparo es menos 20,66. Con el potenciómetro se controla la forma de la onda, de la media onda. El circuito presenta la media onda positiva, en tanto que la onda negativa de la señal se abre y no conduce, y no se obtiene una señal en el semiciclo negativo, solo en el positivo, logrando así rectificar la onda. Acá presento algunas simulaciones del circuito. Este, Acá también varío el potenciómetro y hago el ruteo. En el caso del ruteo, planteé solo los elementos, pero hay algunos que no, Proteo no me permite, no tiene el encapsulado. Y traté de encapsular algunos elementos, pero no, allí no tuve forma de presentar encapsulado. Sin embargo, hice algunas conexiones entre los elementos. Hay algunos elementos que no me lo presentan en la PCB. Hice el diseño a... Bueno, y por acá, muchísimas gracias por su atención.